Buenas noches, estamos en Mega TV, estamos en La Esencia, con mucho placer de vuelta charlando de diferentes temas. Cada noche tenemos un tema distinto aquí para compartir durante algunos minutos. Y bueno, el tema del servicio militar obligatorio, que es cierto, en este país es obligatorio, está en la Constitución, hay normas que reglamentan el servicio militar obligatorio. Y de tanto en tanto aparece el debate, ¿no? Si corresponde continuar con ese servicio militar obligatorio, cuál es la tendencia a nivel internacional, a nivel mundial, cuáles son las hipótesis de conflicto que tendría nuestro país, nuestras Fuerzas Armadas, qué tanto están cumpliendo con su rol de garantizar la soberanía de este país, y también algunas cuestiones que tienen que ver con el servicio, digamos, civil, si cabe el término, para aquellos que se declaren objetores de conciencia. Y además vemos que en los últimos años y décadas, de facto, de hecho, digamos que se convirtió en una especie de servicio optativo. Ya prácticamente nadie te pide documento militar, más allá de que de tanto en tanto las autoridades siguen insistiendo en que, por ejemplo, para presentarse a un trabajo se te pida el carnet de servicio militar y lo que fuera, pero los tiempos cambian, los conceptos cambian, las necesidades de un país cambian, y habría que ver cómo modernizamos el concepto del servicio militar. ¿Tiene que ser un servicio profesional? ¿Tiene que ser un servicio optativo? ¿O tendría que seguir siendo obligatorio? Quiero dar la bienvenida a Vidal Acevedo, que es miembro de SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia. Vidal, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y ahí para contestar y evacuar las consultas que tenemos al respecto de lo que te refería primeramente. Ajá. SERPAJ, ¿hace cuánto que está activando nuestra sociedad, Vidal? Recordarnos un poquito de eso. Sí, el Servicio Paz y Justicia Paraguay tiene 30 años de trabajo en el Paraguay. Eh, SERPAC es una organización a nivel internacional que tiene como presidente honorario al Premio Nobel por la Paz de 1980, el argentino eh, Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel. Sí. También existen secretariados nacionales en otros países de Latinoamérica como en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay también. Son secretariados nacionales que trabajan por la construcción de una cultura de paz y la no violencia activa. En el Paraguay, como dije, desde hace 30 años estamos trabajando en diferentes instancias, ¿verdad? El tema del derecho a la objeción de conciencia fue uno de los primeros trabajos que realizamos. Nosotros desde el CERPAC fuimos lo que trabajamos cuando se había hecho la constituyente del 92, y finalmente el CERPAC es la que introduce el texto que finalmente quedó redactado en el párrafo quinto del artículo 129. El artículo 129 se refiere a la obligatoriedad del servicio militar, donde dice que todos los jóvenes paraguayos de 18 años, varones, deberán cumplir un servicio armado a la patria. Y en el párrafo quinto de ese artículo dice: quienes declaren su objeción de conciencia podrán realizar un servicio social en beneficio de la población civil. Entonces fuimos nosotros quienes impulsamos el tema del derecho a la objeción de conciencia, y a partir de ahí se fueron dando diferentes dinámicas en relación a este tema, Juan. Ajá. Pero, a ver, ha pasado 3 décadas de aquella constituyente, y la figura de la objeción de conciencia, por un lado, sigue siendo un tanto desconocida para muchos ciudadanos. Por otro, costó bastante reglamentar, aplicar. ¿Cómo está hoy? Vamos a comenzar por ahí. Esa figura de la objeción de conciencia, ¿se conoce? ¿Nuestros chicos conocen? ¿Saben que pueden apelar a eso? ¿Se activa normalmente, digamos, la objeción de conciencia? ¿Cómo está en la vida real la objeción de conciencia hoy, en este 2024, por ejemplo? Ya, quiero hacer un poquito de antecedente y no extenderme mucho, pero es bueno hacer un antecedente histórico, ¿verdad? Ujú. En el 92 entra el tema del derecho a la objeción de conciencia, está establecido en el artículo 37, y a partir del 93, donde empiezan los primeros 5 objetores a declarar su oposición al servicio militar, a empuñar las armas,
se trabaja arduamente desde el CERPAC y el movimiento Objeción de Conciencia a difundir el ejercicio pleno de este derecho. Si bien este derecho estaba reconocido, lo que no estaba reglamentado era el servicio social. Finalmente, en el 2010, a partir de la vigente Ley 4013 del 2010, es que se establece un servicio social civil. La objeción de conciencia es un derecho humano, ¿verdad?, que está establecido no solamente en la Constitución, sino en varios articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 de varios articulados, y también en varios protocolos ratificados por el Estado paraguayo. Entonces, es un ejercicio, es un derecho humano, el tema de la objeción de conciencia, que acá específicamente en nuestra Constitución está establecido a la oposición al servicio militar obligatorio. Uh-huh. A partir del 2010, el Estado, digamos que crea el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que es el órgano que regula el establecimiento del servicio social civil. ¿Qué pasa? El joven que no quiere realizar el servicio militar obligatorio se declara objetor de conciencia, y ese objetor de conciencia deberá cumplir un servicio social civil. Eso está regido a través de la ley 4013 que hoy está vigente. Esa ley, cuando salió en el 2010, nosotros desde el CERPAC y en su momento el Movimiento Objeción de Conciencia atacamos de inconstitucional varios de sus artículos, porque daba mucha potestad a ese Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que depende de la Defensoría del Pueblo, y entonces esos articulados, digamos, como que obstaculizaban un poco el ejercicio pleno de este derecho. No obstante, se implementó a través de la Dirección Nacional de Objeción de Conciencia el Servicio Social Civil Sustitutivo, que se viene haciendo de alguna u otra medida. Luego vino la pandemia y eso mermó totalmente, pero hay jóvenes que cumplen con el servicio social. Lógicamente que ahora la Defensoría del Pueblo hoy día está presentando un anteproyecto donde están queriendo modificar varios artículos. De hecho, en el anteproyecto, la modificación de varios artículos que nosotros atacábamos de inconstitucional están, como decir así, limpiando con este anteproyecto la ley vigente. Uh-huh. No obstante, este anteproyecto de ley tiene críticas por parte nuestra. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El joven que hoy día quiere realizar, que se declara objetor de conciencia por no irse al servicio militar, está cumpliendo un servicio social sustitutivo. Pero todavía hay muchas lagunas, Juan, uh-huh, y audiencia ahí en la implementación. ¿Lagunas como qué, por ejemplo, Vidal? Por ejemplo, en la ley vigente 4013 dice, por ejemplo, que el joven que presta el servicio social civil sustitutivo deberá tener una remuneración de igual al igual que el joven que cumple el servicio militar obligatorio. Eso realmente no se cumple porque no hay un presupuesto para el joven que realiza el servicio social civil. Ajá. Hay que recordar que el soldado que cumple con el servicio militar obligatorio está cobrando, el que va al Chaco, la región occidental, cobra 300.000 guaraníes en forma mensual, y el que hace el servicio militar de la región oriental cobra 150.000 guaraníes mensual por un año de prestación de servicio. El que va al Chaco es por 9 meses. Pero ese presupuesto está dentro de las Fuerzas Armadas. Pero el del objetor no está. Entonces, el objetor de conciencia que va y cumple con el servicio social civil va, digamos, gastando de su bolsillo. Entonces, esas son, digamos, como que las lagunas que tiene esta ley 4013, que hoy día están limpiando, y probable derogación, porque eso tiene que entrar en comisiones, estudiarse y ver cómo se implementa después.
No obstante, Juan, Sí, en el artículo 3 de este anteproyecto que principalmente dice de que el joven tiene varias opciones como o realizar el servicio militar o en su defecto declararse objetor de conciencia y realizar el servicio social civil o pagar 5 jornales mínimos que son 515.000 guaraníes por ahí, que para nosotros significa una, un impuesto realmente a la juventud y sobre todo también que se quiere dejar a cargo de los jóvenes eh, que, que, que de los que paguen sí, esta contribución que ellos llaman, eh, pueda hacer funcionar el servicio social civil. Entonces claro, tiene que claro. estar dentro de un presupuesto. Entonces lo que nosotros criticamos es que nuevamente va a derogar nuevamente un gasto en el presupuesto general de gasto de la nación, en un país donde tienen muchas falencias a nivel social. Eh, faltan infraestructura en los hospitales no tienen insumos, hay escuelas, colegios que están a punto de derrumbarse, pero creemos nosotros que tenemos que ir viendo la modificación y eso que vos decías al principio también, qué tipo de seguridad nosotros necesitamos en el siglo XXI. Ajá. Nosotros no necesitamos una seguridad militarizada, sino que sea basada en el respeto y vigencia de los derechos humanos. ¿Qué necesita el joven de 18 años hoy día? Que muchos de ellos, según algunos índices de 15 a 29 años, muy pocos son los que acceden o lo que van al colegio, o terminan la secundaria o tienen el privilegio de irse a a la universidad. Entonces yo creo que por ahí tendría que ser la mirada y no estar, digamos, con estas leyes que no contribuyen, pero es lo que está en la Constitución, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros desde el CERPAC siempre tuvimos la propuesta de que tanto el servicio militar como el servicio social sean optativos. Optativo. Pero para eso se tiene que llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que por Claro, ahora políticamente no se avisora, ¿verdad? claro. Entonces, se vienen realizando este tipo de modificaciones que nosotros creemos que va en detrimento de los jóvenes, porque hoy día los jóvenes a los 17 años están terminando la secundaria y a los 18 años ya están golpeando las puertas de las universidades y sobre todo queriendo acceder al primer empleo que está totalmente precarizado, Juan. O sea, el joven que va a irse al primer empleo tiene un mal salario, es explotado y no hay condiciones de seguridad para el joven. Igualmente, también la pregunta que nos hacemos con este tema del servicio social civil, el joven que va a cumplir con el servicio social civil, ¿qué garantía tiene si en el lugar donde se va a hacer el servicio social, por ejemplo, tiene un accidente? ¿Quién le repara al joven o quién le repara al familiar de ese joven que cuando está cumpliendo el servicio social sufre algún tipo de accidente o cosas así, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que ver, que hay que ir debatiendo sobre este tema. Ujú. Nosotros creemos que nuevamente, eh, entre comillas, es una ley para recaudacionista en detrimento de los jóvenes, Juan. Vidal, este proyecto de ley, yo no sé en qué estadio está, se está estudiando, entiendo, ¿no? Que llega a significar, creo que cerca de 600.000 guaraníes. ¿Esto se le cobraría al que se declara objetor de conciencia o todos aquellos que no han ido alguna vez al cuartel? O sea, ¿cómo se aplicaría? Yo recuerdo, Vidal, cuando yo me presenté al cuartel, 1988 más o menos, no pasé la prueba física, me declararon eximido temporal y pagaba una tasa anual. Era una tasa anual que no recuerdo de cuánto era, pero siempre se pagó, no era mucho, no recuerdo muy bien. Al dorso del carnet de eximido temporal se podía ir pegando las estampillas que anualmente uno pagaba. Yo no sé qué pasó después de eso, pero nuestro servicio militar obligatorio como de facto se volvió en un servicio optativo porque no hay control. Es decir, la gente no va al cuartel y tampoco se declara objetor de conciencia porque nunca le exigen ningún carnet militar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se regularice esto, ¿verdad? Y en todo caso, si somos, digamos,
si queremos que sea un servicio optativo, bueno, que sea a través de una reforma constitucional, pero lo que no podemos seguir es teniendo un servicio militar obligatorio en el papel de la Constitución, pero en la realidad no se cumple. Tampoco queremos eso, ¿no? Yo creo que de Serpag también se quiere que se formalice todo, ¿no? Sí, así mismo es. Eh, Recurrentemente es como un déjà vu permanente esto, Juan. Ajá, En ese sentido, se vuelve otra vez a hacer, luego se escuchan a algunos ministros que dicen que se tiene que volver a implementar el servicio militar, que es bueno para la disciplina del joven, los valores, amar a la patria, hay un montón de cosas que circulan alrededor del servicio militar, pero estamos en otros tiempos. sí, Hoy día los jóvenes, hay que escuchar a los jóvenes qué quieren y qué necesitan, cuál es la realidad del joven a los 18 años, como ya le decía anteriormente. claro. Primer empleo precarizado, están queriendo colaborar ya para la canasta familiar de la casa. Entonces, son otros tiempos, y entonces el tema del servicio militar obligatorio es como una cuestión anacrónica en este momento, ¿verdad? O sea, está desfasado en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo hacer de que estemos en nuevos tiempos, y también de que la regularización de todo esto no sea en detrimento de ningún sector, sino que sea, digamos, de acorde a la vigencia y respeto de los derechos humanos, como dijimos, ¿verdad? Entonces, eh, se tiene que empezar a ver la forma de que funcione esto de acuerdo a la Constitución Nacional, Ajá. y en eso, digamos, como que tenemos que ir viendo cuál es el mecanismo más viable como para hacerlo. Claro, Y, claro. Juan, Vidal, a partir de los análisis que ustedes hacen en Serpag, ¿cuál es la tendencia regional, por ejemplo? Argentina creo que tiene el servicio optativo desde la época de Menem. No sé muy bien sí, en la región cómo está el tema, pero ¿cuál es la tendencia? No voy a hablar de países europeos porque las hipótesis de conflictos que ellos tienen son mucho más altas, ¿no? Entonces ellos a lo mejor quieren claro, regresar al servicio militar obligatorio porque hay altas hipótesis de conflicto. Creo que no es el caso de Paraguay. Paraguay, de hecho, que renuncia a la guerra de agresión. La Constitución dice que Paraguay renuncia a la guerra. No tenemos conflictos o hipótesis de conflictos. Este, y a partir de ahí habría que ver la pertinencia también de continuar o no con un servicio militar obligatorio, porque como decías vos, los tiempos cambian. Hoy en día, hacer patria va mucho más allá que armarse, ¿no? Antes los conflictos se solucionaban a través de la guerra, hoy se solucionan a través de la diplomacia y a través de otros medios que hacen que hacer patria o ser patriota vaya mucho más allá de saber usar un arma. Pero a nivel regional, ¿cuál es la tendencia que vos tenés a partir de tus análisis con la gente de Serpag? y a nivel latinoamericano realmente se fueron dando diferentes circunstancias, ¿verdad? En Ujú. el tema del servicio militar obligatorio para jóvenes. La colimba, como le llaman en la Argentina, Menem de un plumazo había decretado, a partir de la muerte de un soldado de apellido Carrasco, Ajá, y hizo optativo allá en la década del 90. sí, Igual en otros países, si bien siguen siendo obligatorios, pero tienen una fuerza armada, digamos, como que más moderna. Y Brasil, por ejemplo, tiene el servicio militar. No, y otros países que respetan el tema del derecho a la objeción de conciencia. En Colombia habrá también la lucha de los objetores, en Chile igualmente. Pero hay como digamos, como una dinámica de ir eliminando el servicio militar obligatorio, porque así como decíamos y decías vos, anteriormente, Latinoamérica estaba viviendo otros regímenes, y entonces hoy día se ve de otra forma. Lógicamente que hay unos nostálgicos de la dictadura ujú, que creen que, por ejemplo, se va a solucionar el problema de la adicción de algunos jóvenes con enviarlos al cuartel. El cuartel no es un reformatorio, el cuartel es para ir a practicar armas, o sea, la enseñanza de las armas para una eventual defensa armada de la patria. Paraguay, como vos decías, renuncia a la guerra, y existen las vías diplomáticas. Hoy día no tenemos hipótesis de conflicto con los vecinos, tenemos conflicto a nivel interno, y ahí hay muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad. La inseguridad
que tiene el país pasa por otros factores como que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con grupos de, de narcos, Sí, sicarios, crimen sicarianos, organizado. organizados. Sí, Que también la gente cree que los militares deben confrontar eso. Y no se puede porque en la Constitución Nacional las Fuerzas Armadas tienen funciones específicas que es la de resguardar la soberanía y defender a las autoridades legítimamente constituidas. El resguardo del territorio y del orden y la seguridad de la gente está en manos de la policía. No obstante, hay una ley 5036 que también nosotros atacamos de inconstitucional, que militarizó la zona norte del país. Ahora, con Santiago Peña, se militariza la zona sur. Entonces, hacen extensiva una militarización que no corresponde, que va en contra de la Constitución Nacional. Entonces, tenemos varios inconvenientes a nivel interno que tiene que ser, que tenemos que debatir qué tipo de seguridad nosotros necesitamos, correcto. y audiencia. Vidal, ¿Qué tipo de seguridad militarizada? Nosotros creemos que no. correcto. Tiene que haber respuesta por parte del Estado, donde llegue el Estado con políticas públicas claras, donde se pueda dar salario digno a la gente, que el joven que está estudiando no esté ahí mirando hacia arriba, que se le caiga el ventilador, Ajá. porque el joven que termina la secundaria vaya directo a la universidad. Son un montón de cosas, insumos en los hospitales. Tenemos que seguir debatiendo este tema, Juan. Correcto. ¿Qué tipo de seguridad es Paraguay? Vidal, me quedé sin tiempo y la siguiente pregunta es para una frase, una respuesta de una frase nada más. Te voy a dar 3 opciones. ¿Seguimos con el servicio militar obligatorio, servicio militar profesional o servicio militar optativo? 1, 2 y 3 opciones. ¿Cuál de esas opciones, con cuál te quedarías? Así brevemente. La tercera opción. La tercera opción. Se tiene que hacer modificar a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Y derogar el artículo 129. Correcto. Vidal, por tu tiempo, muchísimas gracias y seguiremos charlando sobre este tema que da para más tiempo, evidentemente, ¿sí? Sí, bien. Muy amable. Gracias por el espacio. Saludos, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Vidal Acevedo, que es miembro de Serpag, hablando con nosotros en la noche de hoy aquí en La Esencia. Ya volvemos. Bueno, estamos llegando a la parte final. Aquí hay una realidad. El servicio militar en Paraguay es obligatorio, tiene rango constitucional. Entonces, mientras esté en la Constitución Nacional, el servicio militar es eso, es obligatorio. Ahora bien, tendría que regularse correctamente, sobre todo el tema de la objeción de conciencia y el servicio sustitutivo, si cabe el término, el servicio civil comunitario que uno realiza cuando se declara objetor de conciencia. Es decir, esas reglamentaciones tienen que estar muy claras y tienen que ser muy justas también. Pero yo coincido con Vidal. Para mí, el tiempo ha cambiado. Todos los conflictos en la antigüedad y hasta hace relativamente poco a lo mejor se solucionaban a través de los conflictos armados, a través de la guerra. Pero hoy ha cambiado muchísimo eso. Antes no existía Sociedad de Naciones, no existían las Naciones Unidas, no existía la diplomacia tal como conocemos hoy. Entonces hay otras maneras de prepararse para servir a la patria y no precisamente con una formación militar. Eso hay que entender. Los tiempos han cambiado. Uno puede ser perfectamente patriota sin entender nada de armas porque defiende los intereses de su país con otros sistemas, de otras maneras, más allá de empuñar un arma. Eso es algo que los tiempos modernos nos han enseñado y que tenemos que terminar por entender. Es decir, si vamos a elegir lo que para mí sería la mejor opción, que es el servicio optativo, el servicio voluntario, tendríamos que ir a una modificación de la Constitución Nacional. Y eso sí que está bastante difícil, más allá de que sea, repito, para mí, que creo que coincidimos con Vidal, sería la mejor decisión. Por de pronto, tenemos un servicio militar obligatorio y tiene rango constitucional. Hasta la próxima en La Esencia.